Bueno, después de esta primera mesa vamos a continuar profundizando en un tema clave, la transición energética, la lucha contra el cambio climático y la búsqueda de la independencia energética están impulsando cambios sin precedentes en el sector de la energía. Pasar de un modelo basado en combustibles fósiles a un mix energético que integre las energías renovables y limpias es un reto técnico, económico y también un reto social. España y la región iberoamericana se encuentran inmersas en este proceso del que hablamos, trabajando en objetivos muy ambiciosos de reducción de emisiones y en la incorporación de nuevas fuentes de energía como la eólica, la solar, el hidrógeno o los combustibles renovables. Para entender mejor estos desafíos y estas oportunidades, vamos a disfrutar ahora de una conversación en profundidad, como decía, sobre la transición energética desde la perspectiva industrial y tecnológica. Tenemos el privilegio de contar con Luis Cabra Dueñas, director general de Transición Energética, Tecnología e Institucional y adjunto al CEO de Repsol, quien atesora una amplia experiencia liderando la transformación energética en una gran multinacional. Para dialogar con él nos acompaña también Oliverio Álvarez, socio responsable de Energía, Recursos e Industria de Deloitte. Muchísimas gracias a los dos. Vamos a escucharos. Adelante. Pues muchísimas gracias. La verdad que para un ingeniero es un enorme privilegio estar en esta sala y estar con tantos compañeros y amigos. Yo creo que ha quedado patente que la energía es clave para el desarrollo económico, pero más importante para el bienestar social. Yo creo que el consumo de energía, a pesar de la eficiencia energética, sigue siendo uno de los mejores indicadores de desarrollo social. Luis y yo tenemos un reto importante, ¿no? Hablar de transición energética. Cuando preparábamos esta conversación, bueno, la primera cuestión es ¿cómo medimos si estamos en una transición energética? Se nos ocurrió hablar, por ejemplo, del volumen de inversiones. Yo creo que si buscamos lo que está pasando en el mundo de la inversión alrededor de la energía en general, las cifras son mareantes. Da igual qué magnitud cojamos, solo por coger un último estudio de la Agencia Internacional de la Energía, habla de más de 3 billones de los nuestros de dólares al año, más de 2 veces todo el PIB de España en inversiones en el sector energético, 1/3 en energías convencionales de carácter más fósil, otros 2/3 en otro tipo de soluciones. Esto está pasando en muchos sitios. El 60% de todas estas inversiones están en 3 bloques. Están en Estados Unidos, en China y en la Unión Europea. Están pasando muchas cosas, pero si vemos la matriz de consumo energético en el mundo, pues nos encontramos que alrededor del 80%, ¿verdad, Luis? Más o menos, siguen siendo combustibles convencionales, petróleo, carbón, gas natural. Estamos invirtiendo mucho en energía, pero una parte muy importante es para satisfacer demandas crecientes. Cada vez somos más, afortunadamente hay más desarrollo económico, nos movemos más. Entonces, hay una parte importante de todo esto que está sucediendo que tiene que ver con nueva demanda. Otra parte tiene que ver con la transformación de la matriz energética. Estamos asistiendo a récords, si veis las gráficas, ¿verdad?, de consumo de carbón, de petróleo, de gas y lógicamente, pues hay emisiones asociadas. Luis, a mí me gustaría empezar un poco, no sé, preguntándote cómo lo ves tú. ¿Estamos realmente en una transición energética o estamos en otra cosa? Bueno, estamos en una transición energética, pero donde sí que es cierto que las cantidades incrementales de energía, fundamentalmente renovables, que se están añadiendo al sistema, son para producir más energía. Y, por lo tanto, es una transición con adición de energía. No es nuevo. Si miramos hacia atrás, pues cada vez que se ha producido una transformación importante en el mix energético, lo que ha ocurrido es que una nueva fuente de energía se ha añadido a la matriz.
Pensamos la era del carbón, que aparentemente acabó a principios del siglo XX con la llegada del petróleo, el motor de combustión, etcétera. Bueno, pues todavía estamos con un 29% de la matriz energética basada en el carbón. El petróleo le ocurre lo mismo. Ha entrado con fuerza durante muchos años el gas natural. Todavía no hemos sustituido siquiera el carbón con gas natural para generación eléctrica, con una reducción de emisiones que podía ser del 50%, y es una solución que está relativamente al alcance de la mano. Luego parece que ahora la penetración de renovables, y tenemos que ser realistas, el 4% de la matriz energética hoy son energía solar, eólica e hidroeléctrica. Tenemos otro 9% de biomasa, y a partir de ahí son las energías tradicionales, con el problema de las emisiones de CO2 que conllevan. Este es el punto de partida. Adición energética tiene que haber. Las economías emergentes tienen derecho a mejorar sus niveles de desarrollo, y lo van a hacer consumiendo cantidades incrementales de energía, y por el camino, de forma coyuntural, pero ahí van a quedar, pues aparecen tecnologías que tienen necesidades energéticas incrementales. Ahora hablamos mucho de los centros de datos, pero realmente la inteligencia artificial es un grandísimo consumidor de energía, y tenemos que contar con ello en la matriz. Quizás solo hablando de eras de la energía, Mike, y además en un foro como este, y agradeciendo antes de nada la invitación a participar, pero aquí vamos a hablar de tecnología. Lo que es muy diferente en esta transición energética o en esta nueva era de la energía es el papel que juega la tecnología. Si pensáis cómo han venido las eras energéticas y los nuevos elementos de la matriz, siempre ha sido una consecuencia del desarrollo tecnológico. La máquina de vapor da lugar a la entrada del carbón en la matriz, el motor de combustión abre la puerta al crecimiento del petróleo, etcétera. Aquí estamos al contrario. Necesitamos tecnología para resolver un problema, y todavía la tecnología no está lo suficientemente madura ni desarrollada para llevarlo a cabo. El problema es el cambio climático, el calentamiento global. Tenemos que reducir emisiones de CO2, y tenemos que, de una forma lo más acelerada posible, desarrollar una tecnología que dé servicio a esta transición energética. Este es un reto de una dimensión muy fundamental y muy diferencial respecto al papel que ha jugado la tecnología en el pasado. Tenemos que arriesgar más en términos de I+D, y tenemos que arriesgar más en términos de implementar tecnologías que todavía son relativamente nuevas. La verdad que es esclarecedor este dato, ¿verdad?, que nos dabas de ese 2-3% en la matriz energética mundial de las nuevas energías. Yo creo que nadie duda del cambio climático, de que es un riesgo existencial, pero es verdad que hay diferentes formas de afrontarlo, lo estamos viendo en diferentes bloques, ¿no? Yo creo que cuando analizamos la energía desde un punto de vista global, pues claro, tenemos que pensar que hay diferentes elementos, ¿no? Por una parte está el consumo unitario que cada uno de nosotros hacemos. Un americano consume más o menos el doble que un europeo por persona, y 10 veces más que un indio. Esa es una primera reflexión. Una segunda reflexión es que hay mucha gente que no tiene acceso a formas modernas de energía. Alrededor de 700 millones no tienen acceso a la electricidad, pero tenemos más de 2.000 millones, creo que alrededor de 2.300 millones de personas que utilizan combustibles que no son saludables para cocinar. Por tanto, hay sitios donde el problema, bueno, pues es el acceso, hay otros sitios donde lo que necesitamos, pues, es tal vez equilibrar y ver si estamos siendo justos en el consumo de la energía, pero luego también en los diferentes bloques mundiales lo que hacemos con la energía, y la energía es un medio, no es un fin, es distinto. Es decir, en los países modernos, por ejemplo, la energía se usa fundamentalmente para la movilidad en países desarrollados. En países que están en vías de desarrollo, probablemente la industria, en la mayor parte de ellos, es el principal consumidor, y hablo, por ejemplo, de países como China e India. Con todo esto, a mí lo que me preocupa, y hemos tenido la ocasión de hablarlo alguna vez, Luis, y tú tienes una visión por la posición que ocupas muy clara sobre esto, es la fragmentación, ¿no? El cambio climático es un problema global, pero parece que los diferentes bloques pues están priorizando cosas distintas, unos el desarrollo, otros, y están tomando soluciones distintas, tal vez, y tiempos distintos. Tú que lo ves desde una compañía multinacional con presencia en todo el mundo como es Repsol, ¿cómo estás viendo esto? Bueno, yo creo que con las reflexiones que has hecho es evidente
que la transición energética no puede ser lineal en todas las partes del mundo. Yo creo que esto es algo, y no es necesariamente negativo. Ahora veremos qué es lo que no puede ser desglobalizado o fragmentado. Pero tenemos claro que los niveles de desarrollo de los países son muy diferentes y, por lo tanto, las necesidades de energía y de crecimiento de demanda de energía van a ser muy diferenciales. Tampoco podemos ser ajenos al hecho de que determinados países tienen recursos. Unos tienen petróleo, otros tienen gas, otros tienen... España tiene recursos de sol y viento. Cada país, y no es necesariamente malo, va a explotar los recursos energéticos que tiene. ¿Cómo lo hacemos? De una forma que globalmente vayamos reduciendo las emisiones de CO2. Este es el problema. Luego, primera reflexión es la fragmentación o la no linealidad de la transición energética. Es razonable que exista y que no todos aborden su transición exactamente de la misma manera. Hay otro tipo de fragmentación que viene por motivos geopolíticos que ahora mismo están muy en el candelero, que no es tan positiva, pero que tenemos que convivir con ella. Vivimos en un mundo en el que parece que nos estamos desglobalizando. Vivimos en un mundo en el que tenemos dos grandes potencias que están peleando por tener una, digamos, hegemonía en el mundo, que son Estados Unidos y China, y utilizan la energía como uno de los elementos de establecer su poder geopolítico en el mundo. Esto es una realidad y bueno, pues cada una de las otras regiones del mundo tiene que reaccionar o tiene que trabajar teniendo en cuenta este entorno. Las economías emergentes, estamos hablando de la India, Brasil y otras economías que crecen muy rápidamente, de momento no quieren alinearse ni con uno ni con otro. Lo que pretenden es alimentar su crecimiento económico, hacerlo de una forma razonablemente descarbonizada si le ayudan y a partir de ahí priorizar su desarrollo. Europa, quizá esperamos un poquito y hablamos de Europa con un poquito más de detalle con la conversación que teníamos prevista. Pero luego hay una realidad que esta sí que tenemos que tener en cuenta y no se pueden tomar decisiones sin considerar, tú lo habías apuntado, Oliverio, que el calentamiento global es un problema global. Es decir, las emisiones de CO2 en España y en China producen el mismo efecto sobre el planeta. Claro. Y no nos podemos abstraer a eso. Y esto es una reflexión que en Europa tenemos que tener muy presente. Datos. Las emisiones en China suponen el 33% de todas las emisiones de CO2 en el mundo y siguen creciendo en porcentaje. Estados Unidos, un 12-13%, han venido reduciendo por la sustitución del carbón por gas natural porque tienen recursos de gas natural que han explotado muy efectivamente a través del fracking. Y ellos han reducido sus emisiones de CO2. De aquí en adelante está por ver lo que hacen. Esta administración parece que no es muy proclive a seguir reduciendo las emisiones de CO2. Vamos a ver Estados Unidos por dónde va. La India ya es el 8% de las emisiones de CO2 en el mundo y creciendo aceleradamente. Europa somos el 6,5% de las emisiones de CO2 en el mundo. ¿Podemos pelear por la descarbonización? Sí. ¿Queremos ser líderes en descarbonización? La palabra líder a mí no me gusta. Faro, guía, líder. Al líder le tienen que seguir. Si no le siguen, no es líder. Luego nosotros tenemos que hacer nuestra política energética con una ambición de descarbonización muy clara, pero también con un realismo de que si nosotros pasamos del 6,5% al 5%, que es un esfuerzo tremendo en los próximos años, no estamos contribuyendo más que en 1,5% al problema que tenemos. Y bueno, esas matemáticas yo creo que hay que tenerlas en cuenta a la hora de equilibrar, y podemos hablar un poquito ahora de Europa con más detalle, a la hora de equilibrar la descarbonización con otras prioridades que la zona europea tiene. Tenemos que hablar de Europa en este foro, ¿no? A veces somos un poquito eurocéntricos. Yo creo que hay un consenso generalizado, ¿verdad?, entre los think tanks, entre los diferentes agentes, en que Europa está en un punto de inflexión en muchos ámbitos, ¿no? Yo creo que si nos vamos en el ámbito industrial, de la competitividad, pues probablemente temas como la innovación, como el coste de la energía, y de eso tenemos que hablar. ¿Por qué no decirlo también? Por el exceso de capacidad en otras regiones, las barreras regulatorias. Bueno, hay muchos temas, ¿no?, encima de la mesa. Luis, ¿podemos combinar descarbonización y competitividad? ¿Cómo nos ves a Europa en todo esto? Bueno,
podemos, sí, y debemos hacer compatible competitividad y descarbonización. Yo creo que podríamos empezar haciendo una llamada. Bruselas, tenemos un problema. Tenemos un problema de competitividad. Los datos, y es bueno poner siempre 3 o 4 datos encima de la mesa antes de empezar en positivo a pensar qué debemos hacer, los datos lo revelan. Europa, en el año 2010, éramos el 22% del PIB mundial, igual que Estados Unidos, año 2010. En 2024, Europa ha pasado del 22 al 16 y pico y Estados Unidos ha pasado del 22 al 27. Y China, por supuesto, ha entrado con fuerza en el sistema. Esta pérdida de peso en el mundo la tenemos que revertir. Si hablamos de industria, y creo que se comentaron antes los datos, en el año 2000 el peso de la industria en el PIB europeo era del 20%. Empezamos a perder y ya por el año 2014 se planteó como objetivo recuperar el 20% porque ya lo habíamos perdido. No lo hemos recuperado. Estamos año con año entre el 14, el 15, el 17% y no tenemos indicios, por mucho que lo veamos, de que esto se esté recuperando. Y hay llamadas de la industria intensiva en energía europea, diciendo que se tiene que ir. El año pasado, más de 1000 empresas europeas industriales firmaron lo que se llamó la Declaración de Amberes, que fue bien recibida por la Comisión Europea, planteando que nos tenemos que ir. No podemos pagar los costes de la energía, no podemos pagar los costes de las emisiones de CO2, no porque no se pueda hacer en abstracto, es que los demás no lo pagan y, por lo tanto, dejamos de ser competitivos. Apuntabas, Oliverio, están cambiando las cosas, podemos ser competitivos. Parece que se está queriendo cambiar el nuevo ciclo político de la Unión Europea, que nació de las elecciones del año pasado. Estamos todos leyendo cómo la Comisión Europea nueva, y luego tiene que responder el Parlamento y el Consejo, pues están diciendo que este es el ciclo de conciliar la competitividad, la producción industrial con la descarbonización. Se ha firmado o se ha publicado por parte de la Comisión Europea el llamado Pacto. Hemos pasado del Pacto Verde Europeo del anterior ciclo a este Pacto de la Industria Limpia, que pretende exactamente conciliar descarbonización y competitividad. Pero claro, a todo esto hay que ponerle ahora medidas, hay que ponerle cambios regulatorios y mejoras. Diagnósticos tenemos unos pocos. El informe Draghi, el informe Letta, todos, quien más quien menos ha leído sobre esto y sobre los diagnósticos y sobre las cosas que se deben hacer. Ahora hay que ponerlo en acción. La Comisión Europea ha empezado, parece con buen pie. Simplificación regulatoria ha empezado ya a poner encima de la mesa algunas medidas al respecto. Este pacto de la industria limpia quiere desarrollar lo que llaman planes de transición energética sectoriales para cada uno de los sectores de la industria. Han empezado por la automoción, han empezado por la química y por el acero, empezando a poner encima de la mesa medidas concretas que ayuden a paliar pues, los altos costes de la energía y los problemas estructurales que tiene la industria europea. En ese camino hay que seguir. Yo, si quieres, por arrimar un poco el ascua a la sardina del ámbito empresarial en el que se mueve Repsol, hay un elemento paradigmático de cosas que no se han hecho bien en Europa, que es toda la regulación relativa al transporte y con un impacto tremendo sobre la automoción y un impacto latente sobre la industria de producción de combustibles, que son las refinerías que hoy producen la gasolina, el gasoil, y están apostando por las moléculas renovables, verdes y de otros colores, pero renovables, que vayan progresivamente sustituyendo pues a la producción de derivados del petróleo. Bueno, en este punto, el informe Draghi lo decía, en este segmento no se ha aplicado la neutralidad tecnológica. El fondo de la cuestión es, el reto es muy grande, tecnologías hay muchas, no apostemos solo por unas tecnologías concretas, que la regulación no obligue a ir a tecnologías concretas solamente. Y creo que la misma Loreto antes lo comentaba, hemos analizado todo desde la perspectiva del sector eléctrico, se han promovido las energías renovables, decía Loreto, de generación eléctrica, pero tenemos otras soluciones que están encima de la mesa. Esas soluciones son las moléculas renovables y específicamente para el sector de la automoción,
donde estamos queriendo resolver el problema de la movilidad solo con el vehículo eléctrico, esto, sinceramente, creo que ha llevado a la industria de automoción europea al borde del precipicio y lo podemos terminar de empujar. Pagando multas por incumplimiento de unas emisiones de CO2 en el tubo de escape del vehículo y no en el ciclo completo de gestión y uso de la energía. Bueno, pues ahí están. Ahora le han dado 2 años de margen. Pues dentro de 2 años la industria de automoción estará todavía pidiendo, porque la penetración del vehículo eléctrico es la que es, hay que promoverla, hay que facilitarla, pero si le ponemos encima de la mesa que en un sector donde Europa es absolutamente líder, motor de combustión, refinerías competitivas, darle la opción al sector de la automoción a que siga fabricando motores de combustión con combustibles renovables y que esto les sirva para cumplir sus objetivos de descarbonización, esto es una cosa de sentido común a la que nos estamos oponiendo sistemáticamente, posiblemente por razones o equivocadas o ideológicas o del tipo que sea. La neutralidad tecnológica es clave. El reto de la descarbonización es muy fuerte y muy potente. Tenemos que resolverlo poniendo más tecnologías encima de la mesa. Más tecnología. Europa, me quedo con esa idea, los diagnósticos los tenemos que pasar a la acción. En otras mesas de este congreso hablaremos de nuestros países hermanos en Latinoamérica, pero tengo también que preguntarte por España. Yo creo que en España hay un cierto consenso, que estamos ante una oportunidad histórica, que las energías renovables, tanto los electrones verdes como las moléculas verdes, pues pueden jugar un papel muy importante, que tenemos recurso, tenemos terreno y, lo más importante, tenemos empresas, tenemos talento que saben manejar todo esto. ¿Esto es así o no es así, o estamos un poco en una ensoñación? Y si es así, ¿qué necesitamos para aprovechar esta oportunidad? Desde mi punto de vista, modestamente, creo que es absolutamente así. La oportunidad que tiene España de ser protagonista en esta transición energética en Europa, y Europa debería serlo en el mundo, es una oportunidad importante. Ponerle el punto de realismo de que los planes, los objetivos, y sobre todo si son a largo plazo, se escriben muy fácil y se consiguen luego con más dificultad. Es decir, desde mi punto de vista, determinados elementos del Plan Nacional de Energía y Clima que hemos desarrollado en España, determinados objetivos simplemente no se van a cumplir. Quiere decir que estoy hablando de la gran penetración de energía renovable, de hidrógeno, etcétera. Tampoco es para deprimirse. Sí, lo que hay que hacer es promover que todo esto se desarrolle al máximo. Y esto se puede hacer en generación eléctrica renovable. También se decía en el panel anterior, hemos progresado muchísimo en la implantación de la generación eléctrica solar, eólica, renovable. A esto le falta todavía una pata. Primero, seamos realistas con la demanda eléctrica. Hay que facilitar y promover la demanda eléctrica, pero llevamos muchos años diciendo que la demanda eléctrica va a subir y la demanda eléctrica no sube. En España la demanda eléctrica está plana. Vamos a promoverla, vamos a facilitarla, pero no hagamos apuestas como si esa demanda eléctrica estuviera ya encima de la mesa. Hay que tomar medidas para que eso se produzca y, sobre todo, hay que tener un sistema eficiente para que el consumidor industrial o individual se anime a demandar más energía eléctrica en sustitución de otras energías menos descarbonizadas. Y hace falta, el sistema eléctrico no es solo la generación. Aquí hay gente que sabe mucho más que yo y en la mesa anterior estaban. Nos hacen falta redes, nos hacen falta interconexiones, nos hace falta almacenamiento energético y nos hace falta disponer de la suficiente energía de respaldo para que las energías intermitentes pues, se incorporen al sistema de manera razonable. Todo esto estamos de acuerdo todos. Lo que probablemente no lo hablamos con igual transparencia es que esto es un coste. En realidad es una inversión que se amortizará con el tiempo, pero es un coste que se tiene que pagar. Es decir, cuando decimos que la energía renovable es muy, muy barata y que puede alcanzar precio cero incluso, es en el punto de producción. Pero la energía eléctrica es el sistema eléctrico. Si tenemos que instalar redes, si tenemos que instalar almacenamiento, esto acabará yendo a la tarifa eléctrica o, alternativamente, subiremos los impuestos para que a través de mecanismos indirectos pues, se financien todas estas inversiones con inversión pública. La transición energética va a costar dinero
Y ese coste lo tendremos que pagar todos los que usamos, empresas y ciudadanos, la energía que vamos a consumir. La energía descarbonizada durante tiempo va a ser más cara que la energía no descarbonizada que llevamos desarrollando y optimizando durante décadas. De tal manera que en energía eléctrica quedan cosas por hacer, pero es verdad que la promoción que existe y la voluntad que existe de que se desarrolle es fuerte. La segunda oportunidad que tenemos en España se habla muy poco de ella, y es volver al transporte. Hoy día el 97% de todo lo que se mueve en Europa y en España lo mueven los combustibles líquidos, no lo mueve la energía eléctrica. Aviones, barcos, transporte pesado y transporte ligero. Tenemos una oportunidad muy buena de ser también líderes en moléculas renovables. Tenemos las mejores instalaciones de producción de combustibles líquidos de toda Europa, las refinerías más competitivas de Europa. Tenemos un sector de automoción que hoy día se basa sí o sí en el motor de combustión, que es el 12% del PIB en España, automoción, componentes, flotas de transporte por carretera. ¿Vamos a crear problemas apostando solo por el vehículo eléctrico? Vamos a darle la opción de que también sigan desarrollando motores de combustión, combustibles líquidos renovables. Serán muchas inversiones y será una oportunidad para España que creo que es diferencial respecto de otros países de Europa. De tal manera que a la hora de pelear por determinada regulación a nivel europeo, no nos peguemos un tiro en el pie. Francia ha defendido la nuclear a capa y espada y ya está prácticamente a tiro en que se incorpore a la matriz energética estratégica de Europa. Francia está ahora defendiendo a su industria química también con uñas y dientes para su transformación. Bueno, pensemos un poco cuáles son los sectores en España en la que podemos tener ventajas competitivas y dentro de una cierta armonía europea peleemos también por lo nuestro. Nos estamos quedando sin tiempo, nos están ya llamando la atención, pero no me resisto a preguntarte. Vosotros sois una compañía energética, pero también sois industrial. Vuestros sites, si habéis tenido la ocasión de verlos, son sites industriales en las refinerías. ¿Cuál es el papel de la ingeniería y de la tecnología en esta transición energética? ¿Cómo lo veis vosotros? ¿Qué estáis haciendo? Bueno, muy breve. Yo me remito a lo que decía al principio sobre el papel de la tecnología en esta transición. Esta transición necesita desarrollo acelerado y escalado acelerado de tecnologías. Esto es I+D, esto es innovación, esto es ingeniería para escalar las soluciones que hoy día las tenemos a nivel de laboratorio para llevarlas a la realidad industrial. Y bueno, ya lo estamos haciendo. Para la empresa esto es un gran reto. En el sector en el que yo me muevo estábamos muy acostumbrados a utilizar, digamos, tecnología e ingeniería de catálogo. Necesito una planta, necesito una refinería, me voy al catálogo, la contrato, me la montan, hay 100 o 200 instalaciones iguales por todo el mundo y esto sabemos que va a funcionar. Ahora tenemos que arriesgar en tecnología y también mitigar riesgos de la tecnología porque si no, no podemos financiar las inversiones si el riesgo es excesivo. Pero bueno, ahí están las apuestas. Hay que apostar por I+D, hay que contar con ayudas públicas razonables para financiar y ayudar a salvar este gap de coste al que me refería de las tecnologías descarbonizadas frente a las tecnologías que no lo son. Pero bueno, las apuestas están ahí en nuestras instalaciones. Ya hemos puesto o hemos instalado instalaciones para producir diésel renovable a partir de residuos lipídicos. Vamos a hacer ahora un gran proyecto en la ecoplanta de Tarragona con 800 millones para convertir residuos urbanos en biometanol, que es un componente tanto de gasolinas como de la industria química. En ocasiones tenemos que invertir, en el caso de la ecoplanta, hemos tomado parte del accionariado de la empresa que desarrolla esta tecnología para ayudarles a acelerar ese desarrollo y que hoy día ya hayamos podido tomar la decisión de inversión en esta planta. Electrolizadores que hay que hacerlos ahora de un tamaño de los que no hay todavía de este tamaño en el mundo, aunque es una tecnología relativamente conocida. La tecnología es fundamental, la ingeniería para llevar a la realidad industrial también lo es, pero este futuro pues ya está empezando. Bueno, son muchas cosas. Lo tenemos que dejar aquí, luego tendremos tiempo en el café que creo que tenemos después para continuar la conversación, pero tenemos que cerrar con un titular. ¿Qué titular nos das?
Bueno, pues te pongo dos, pero muy breves. Pues dos. Uno, Bruselas, tenemos un problema. La llamada de atención es importante. Y segundo, apuntar a la solución. Y la solución es más tecnología y menos ideología. Y a partir de ahí, pues a trabajar. Bueno, pues yo, si queréis, yo acabo con una reflexión que hacía un político americano, que un poco con lo que empezábamos, ¿no? La energía es fundamental para el desarrollo. Si queremos que ese desarrollo sea sostenible, necesitamos energías sostenibles, pero hagámoslo con neutralidad tecnológica y con plazos adecuados. Pues muchas gracias y, si os parece, seguimos la conversación. Bueno, como siempre, un placer. Oliverio, Luis, muchas gracias a los dos por vuestra conversación, por colocarnos dónde está en este momento el estado de las cosas y la situación de la transición energética. Y ahora sí, ya veo que están todos deseando esa media hora del café, así que tienen tiempo para intercambiar impresiones de lo que hemos hablado hasta ahora en este congreso. Y les espero, por favor, con puntualidad dentro de media hora aquí para reanudar la sesión. Muchas gracias.